Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal. Bienvenidos a este video que te presentamos. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. En este día nos vamos a dedicar al corto análisis de un tema especial. Comenzamos. Buenas tardes en este nuevo martes legal. Continuando con el análisis de los artículos del Reglamento General de Propiedad Horizontal, hoy vamos a ver los artículos números 29, 30 y 31. Un análisis global, un análisis de lo que comprende lo que es el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Sin más, vámonos a comenzar con el video que siempre comenzamos y es el que se refiere al artículo número 29. Vivir en un condominio significa compartir la responsabilidad de su mantenimiento. Aquí es donde entran las cuotas de condominio. Estas cuotas cubren el mantenimiento regular y se pagan mensualmente. Sin embargo, a veces surgen costos inesperados que requieren contribuciones adicionales de los propietarios de condominios. Estos se llaman gastos extraordinarios y son diferentes de sus cuotas de condominio regulares. Los gastos extraordinarios son para reparaciones o mejoras significativas que no se presupuestaron con anticipación. Piense en una reparación importante del techo después de una tormenta o en la actualización del sistema de ascensores del edificio. Estos son costos que están fuera del alcance del mantenimiento regular. Comprender la diferencia entre las cuotas regulares de condominio y los gastos extraordinarios es crucial para cada propietario de condominio. Mientras que las cuotas regulares de condominio son predecibles, los gastos extraordinarios no lo son. Están determinados por las necesidades específicas del edificio y se aprueban mediante un proceso democrático que involucra a todos los propietarios de condominios. Saber cómo se gestionan estos gastos garantiza una comunidad de condominios bien mantenida y financieramente estable. Las decisiones sobre gastos extraordinarios no se toman a la ligera. Requieren un proceso formal que involucre a todos los propietarios de condominios. Este proceso garantiza la transparencia y la equidad en el uso de los fondos. El corazón de este proceso es la Asamblea de Propietarios de Condominios. La asamblea es una reunión de todos los propietarios de condominios donde se toman decisiones importantes sobre el edificio. Cuando surge un gasto extraordinario, la Junta de Condominio presenta el problema a la asamblea. Esta presentación incluye una explicación detallada del problema y una solución propuesta. La Junta también proporciona un desglose de costos para el trabajo propuesto. Esto garantiza la transparencia y permite a los propietarios comprender las implicaciones financieras. Después de la presentación, los propietarios de condominios tienen la oportunidad de hacer preguntas y discutir el tema. El paso final es una votación. Se requiere el voto de la mayoría de los propietarios de condominios para aprobar cualquier gasto extraordinario. Este proceso democrático asegura que se escuchen todas las voces y que las decisiones reflejen la voluntad de la comunidad. Los gastos extraordinarios cubren una variedad de situaciones que están fuera del alcance de las cuotas regulares de condominio. Estos gastos son cruciales para mantener el valor, la seguridad y la funcionalidad del edificio a largo plazo. Un uso común es para reparaciones importantes. Con el tiempo, los componentes del edificio se desgastan. Un techo con goteras, un ascensor defectuoso o tuberías dañadas son ejemplos de problemas que pueden requerir reparaciones significativas. Cuando surgen estos problemas, los gastos extraordinarios pueden cubrir los costos, asegurando que el edificio permanezca seguro y habitable. Más allá de las reparaciones, los gastos extraordinarios también pueden financiar mejoras que realcen el valor y el atractivo del edificio. Esto podría incluir la actualización de áreas comunes como el vestíbulo o los pasillos, el paisajismo o la adición de nuevas comodidades como un gimnasio o una piscina. Finalmente, los gastos extraordinarios brindan una red de seguridad financiera para eventos inesperados. Los desastres naturales, los accidentes o los problemas legales imprevistos pueden generar costos inesperados. Tener un fondo de reserva financiado por gastos extraordinarios
puede ayudar a la comunidad de condominios a sortear estos desafíos sin enfrentar cargas financieras agobiantes. Los gastos extraordinarios no se tratan solo de solucionar problemas. Se trata de proteger su inversión y garantizar la salud a largo plazo de su comunidad de condominios. Cuando estos gastos se administran de manera responsable, contribuyen a una experiencia de vida más segura y placentera para todos. Uno de los beneficios clave de los gastos extraordinarios es preservar y mejorar el valor de la propiedad. Un edificio bien mantenido con comodidades actualizadas es más atractivo para los compradores potenciales. Esto significa que es más probable que su inversión en su condominio crezca con el tiempo. Más allá de los beneficios financieros, los gastos extraordinarios contribuyen a una mayor calidad de vida para los residentes. Un edificio que funciona bien con comodidades modernas y áreas comunes atractivas crea un entorno de vida más agradable y cómodo. Esto fomenta un sentido de orgullo y comunidad entre los residentes. Finalmente, los gastos extraordinarios ayudan a evitar problemas y costos mayores en el futuro. Abordar los problemas con prontitud e invertir en mantenimiento preventivo puede evitar que los problemas menores se conviertan en grandes dolores de cabeza. Este enfoque proactivo finalmente ahorra dinero y protege la integridad estructural del edificio. Bien, hemos entrado en materia y más concretamente al artículo número 29, que en sí habla de las expensas extraordinarias. Vamos a leer el artículo en toda su extensión para entrar a hacer el análisis. Artículo número 29. Expensas extraordinarias. Expensas extraordinarias son las que fije la Asamblea de Copropietarios para obras ocasionales emergentes o inversiones en el inmueble en propiedad horizontal y no se destinarán para cubrir expensas ordinarias. Hasta aquí el artículo número 29. Una vez que estamos claros en lo que dice el artículo número 29, vamos a pasar a un análisis del significado y lo que acarrea tener dentro de la propiedad horizontal. Un aspecto importante son las expensas extraordinarias. Vamos a entrar a detallarlos, para lo cual hemos realizado unas guías positivas que ponemos a su discreción. Comenzaremos diciendo que el artículo número 29 habla sobre las expensas extraordinarias, que son las que fijan la Asamblea de Copropietarios para obras ocasionales, emergentes o inversiones en el inmueble declarado en propiedad horizontal, y no se destinan para cubrir expensas ordinarias, prácticamente lo que dice en su forma textual. Pero pasemos a ver cómo se determinan. Una vez que hemos definido que las expensas extraordinarias son gastos que surgen de manera imprevista o que requieren una inversión significativa en el condominio o conjunto y que no están contempladas dentro del presupuesto ordinario. A diferencia de las expensas ordinarias, que son los gastos recurrentes para el mantenimiento del edificio, las extraordinarias se destinan a cubrir necesidades específicas y muchas veces ocasionales. Como hemos dicho, pasemos a definir qué son las expensas extraordinarias o cómo se determinan. Para definir cómo se determinan y se aprueban estas expensas, podríamos dar algunos puntos de vista. Entre ellos, que tendría que ser la decisión de la Asamblea General de Propietarios. La decisión de establecer una expensa extraordinaria recae exclusivamente en la Asamblea de Copropietarios. Esta asamblea es el órgano máximo de gobierno del condominio o del conjunto y está conformada por todos los propietarios legalmente registrados. Podríamos pasar a ver en qué casos se puede determinar. Podríamos comenzar por obras ocasionales o emergentes. Estas expensas se determinarán para cubrir gastos como reparaciones mayores, por ejemplo, la reparación de un daño estructural, la sustitución de un ascensor o la pintura y regeneración de todo el condominio. También serían las mejoras, que son ampliaciones o remodelaciones o la adquisición de nuevos equipos para el condominio. Otro podría ser los imprevistos,
que son gastos ocasionados por eventos inesperados como desastres naturales, por ejemplo. Una vez que hemos definido lo que son las expensas extraordinarias y cómo se las determina y aprueban, debemos saber por qué son importantes. Y dentro de eso podríamos decir que son importantes por el mantenimiento del condominio. Las expensas permiten realizar inversiones que mejoran la calidad de vida de los copropietarios y aumentan el valor del inmueble, naturalmente. La adaptación a las necesidades. Dentro de esto podríamos decir que permiten realizar ajustes al condominio para adaptarlo a las nuevas necesidades y exigencias de los propietarios. Otro podríamos decir que es la prevención de gastos mayores. Al realizar inversiones preventivas o de ahorro, se pueden evitar gastos mayores a largo plazo. Pasemos a ver las características de estas expensas extraordinarias. Y podríamos decir que una característica sería que no son recurrentes. A diferencia de las ordinarias, no son gastos mensuales regulares, sino son esporádicos. Podríamos hablar también sobre la característica de monto variable, al decir que el monto de una expensa extraordinaria puede variar significativamente dependiendo del tipo de obra o inversión que se vaya a realizar. Otra característica podría ser la aprobación de la Asamblea. Siempre se requerirá que la aprobación de la Asamblea General de Copropietarios para su aprobación. Y podríamos también dar como una característica que no se destinan a cubrir gastos ordinarios. Los fondos recaudados por concepto de expensas extraordinarias no pueden utilizarse para cubrir gastos de mantenimiento rutinario, es como parte primordial. Hasta aquí podríamos resumir que las expensas extraordinarias son una herramienta fundamental para mantener un condominio en óptimas condiciones y adaptarlo a las necesidades cambiantes de los copropietarios. Al establecer un fondo para cubrir estos gastos, se garantiza la sostenibilidad del condominio a largo plazo. En pocas palabras, son gastos adicionales que se aprueban cuando hay una necesidad específica y que benefician a toda la comunidad del condominio. Este resumen parcial que hemos dado, podríamos pasar a responder algunas preguntas recurrentes como ya hemos venido haciendo en los anteriores artículos. La primera que podríamos entrar a resolver sería cómo se calcula el monto de una expensa extraordinaria. Y diríamos que el cálculo del monto de una expensa extraordinaria depende directamente del costo total de la obra o inversión a realizar. Una vez que se ha obtenido un presupuesto totalmente detallado de la obra, esto se divide entre todos los copropietarios de acuerdo a su alícuota. Y como ya hemos dicho, la alícuota es un porcentaje que representa la participación de cada propietario en los gastos comunes del condominio y en este caso para el pago de una expensa extraordinaria. Al multiplicar el costo total de la obra por la alícuota de cada propietario, se obtiene el monto que cada uno de los propietarios debe aportar. Como ejemplo anteriormente ya lo hemos dicho. Por ejemplo, si una obra tiene un costo total de unos $10,000 y un propietario tiene una alícuota del 5%, pues deberá aportar $500, que es la multiplicación de los 10,000 por el 5%. En este caso, los $500 será su aportación como cuota de expensa extraordinaria. Pasemos a otra pregunta que sería: ¿quién decide cómo se va a utilizar el dinero recaudado por una expensa extraordinaria? Y diríamos que la decisión sobre cómo se utilizará el dinero recaudado por una expensa extraordinaria corresponde netamente a la Asamblea de Copropietarios. Es decir, son todos los propietarios del condominio quienes, a través de una votación, determinarán cómo se ejecutarán los fondos y también a la empresa o contratista que se les adjudicará tal o cual obra. Es importante destacar que esta decisión debe ser tomada de manera transparente y democrática, y que todos los copropietarios tengan la oportunidad de participar en la discusión y votación
podríamos terminar respondiendo esta pregunta. Pasando a otra, que sería que, ¿qué pasa si un propietario se niega a pagar una expensa extraordinaria? Pues bien, podríamos comenzar diciendo que primeramente, una vez que la asamblea determina, se realiza la votación y sale aprobada tal o cual expensa extraordinaria, es de fiel cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los no asistentes. Si un propietario se niega a pagar una expensa extraordinaria, la administración del condominio puede tomar algunas medidas. Entre ellas podríamos decir los intereses moratorios, pues se pueden aplicar intereses sobre el monto adeudado debido y de acuerdo a lo que está estipulado en el reglamento o en la ley general de la ley de propiedad horizontal. Otra podría ser restricciones al uso de las áreas comunes, pues se puede restringir el acceso del moroso a los servicios comunales. Otra podría ser las acciones legales, pues la administración puede iniciar acciones legales para recuperar el dinero adeudado, lo que podría incluir a embargos sobre bienes exclusivamente. Y por último, tal vez podríamos decir la declaración de inhabilidad. En algunos casos, el reglamento interno podría contemplar la posibilidad de declarar al moroso como copropietario inhábil, lo que limitaría sus derechos dentro del condominio. En este caso, podríamos decir que una expensa, una vez aprobada y puesta en ejecución, es una deuda que cada uno de los copropietarios asume con el conjunto o con el condominio. Es importante recordar que las expensas extraordinarias son aprobadas por la Asamblea de Copropietarios y son obligatorios para todos. La negatividad a pagar puede generar conflictos dentro del condominio y afectar a todos los propietarios. En conclusión, podríamos decir que las expensas extraordinarias son una herramienta fundamental para mantener un condominio en óptimas condiciones. Sin embargo, es importante que todos los copropietarios participen activamente en las decisiones relacionadas con su aprobación y ejecución, y que cumplan con sus obligaciones de pago una vez aprobadas. Hasta aquí podríamos concluir con el análisis del artículo número 29, que habla sobre las expensas de tipo extraordinario. Vamos a pasar al número 30, que en cambio habla sobre una norma clara y concisa en cuanto a los daños que se pueda realizar al conjunto o al condominio. Para eso, siguiendo la forma que hemos hecho estas charlas, vamos a pasar a un video que nos explica algo sobre el artículo en discusión. Vivir en un condominio significa compartir áreas comunes con tus vecinos. Estas áreas son de todos. El artículo 30 de la Ley de Propiedad Horizontal de Ecuador habla sobre la responsabilidad de estas áreas. Dice que cualquiera que dañe un área común debe pagar para arreglarla. Este artículo es importante para todos en el condominio. Garantiza la justicia. Si alguien causa un daño, es responsable de repararlo. Esto evita que otros paguen por algo que no hicieron. El artículo 30 ayuda a mantener el condominio en buenas condiciones. Cuando las personas saben que son responsables de los daños, son más cuidadosas. Esto evita que ocurran daños en primer lugar. También asegura que cualquier daño se repare rápidamente. Esto se debe a que la persona responsable está obligada a pagar las reparaciones. Esto mantiene el condominio luciendo lo mejor posible para todos. El artículo 30 habla de dos tipos de daños: daños causados por negligencia y daños causados intencionalmente. Negligencia es cuando alguien accidentalmente causa un daño. Causar daño intencionalmente es cuando alguien lo hace a propósito. En ambos casos, la persona que causó el daño es responsable de pagar las reparaciones. Esto se llama responsabilidad exclusiva. A veces, más de una persona puede ser responsable del daño. Por ejemplo, si un grupo de niños está jugando a la pelota y rompe una ventana, todos son responsables. Esto se llama responsabilidad conjunta y solidaria. Significa que cualquiera de ellos podría ser considerado responsable de pagar la reparación completa. El artículo 30 asegura que todos comprendan su responsabilidad de mantener las áreas comunes en buenas condiciones.
protege a la comunidad del condominio y garantiza la justicia para todos. Cuando ocurre un daño, es importante determinar quién es el responsable. Esto se hace reuniendo evidencia. Los testigos que vieron lo sucedido pueden brindar información. Las cámaras de seguridad también pueden proporcionar imágenes valiosas. A veces, se puede llamar a un profesional para evaluar el daño. Pueden determinar la causa y proporcionar una estimación de las reparaciones. Una vez que se determina la responsabilidad, la persona o personas responsables están obligadas a pagar las reparaciones. Sin embargo, ¿qué sucede si no pueden o no quieren pagar? En tales casos, otros residentes pueden tener que compartir el costo. También se pueden emprender acciones legales para recuperar los costos de reparación. El condominio también puede tener un fondo de reserva. Este fondo es específicamente para reparaciones y mantenimiento inesperados. En algunos casos, el costo de las reparaciones puede ser cubierto por este fondo. El seguro juega un papel crucial en la protección de los condominios contra pérdidas financieras. El seguro de condominio cubre daños causados por eventos como incendios, robos y desastres naturales. Es esencial tener un seguro adecuado para cubrir riesgos potenciales. Además del seguro, las medidas preventivas son igualmente importantes. El mantenimiento regular puede prevenir que ocurran muchos problemas. Los condominios también pueden implementar reglas y pautas. Por ejemplo, las reglas sobre los niveles de ruido, el control de mascotas y el uso de áreas comunes pueden ayudar a prevenir daños. La comunicación clara entre los residentes y la administración del condominio también es vital. Al tomar estas medidas, los condominios pueden crear un ambiente de vida armonioso y proteger su inversión inmobiliaria. Una vez que hemos visto este video donde ya nos da una idea clara de lo que trata el artículo número 30, podríamos decir que el artículo 30 del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador establece una norma clara y concisa respecto a la responsabilidad de los copropietarios y usuarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal. En pocas palabras, quien dañe una área común deberá repararla por su propia cuenta, podríamos decir. Pasemos a leer el artículo en su parte textual. Artículo número 30. Reposición en los bienes comunes por daños. Los gastos de reparación o reposición que se originen en actos de culpa o dolo de algún copropietario o usuario serán de cuenta exclusiva del copropietario y usuario responsable en forma solidaria. Hasta aquí el artículo número 30. Correcto. Una vez que tenemos claro lo que dice el artículo número 30, pasemos a hacer el análisis, para lo cual nos vamos a valer de unas diapositivas que hemos preparado. Bien, comenzamos el análisis del artículo número 30, el cual textualmente habla sobre la reposición en los bienes comunes por daños. Y nos dice que los gastos de reparación o reposición que se originen en actos de culpa o dolo de algún copropietario o usuario serán de cuenta exclusiva del copropietario y usuario responsable en forma solidaria. Entremos a desglosar lo que dice este artículo y comencemos sobre gastos de reparación o reposición como habla. Se refiere a todos los costos asociados a arreglar o reemplazar un bien común que haya sido dañado. Esto incluye desde pequeñas reparaciones hasta reconstrucciones completas. Otro aspecto que habla es los actos de culpa o dolo. Y podríamos decir que indica que el daño debe ser causado intencionalmente, que sería un acto de dolo, o por negligencia, que sería por culpa, del copropietario o usuario. En este caso puede ser incluso para los arrendatarios o incluso visitantes al conjunto por parte del propietario. Otro podría ser la cuenta exclusiva. Otro de los aspectos que habla este artículo puede ser la cuenta exclusiva del copropietario. El responsable del daño será el único obligado a cubrir los gastos de reparación, sin que los demás copropietarios deban contribuir a estos gastos. Podríamos acotar dentro de esta parte. Y por último, sería la parte solidaria.
Diríamos que en caso de que el daño haya sido causado por varios copropietarios o usuarios de manera conjunta, todos ellos serán responsables solidariamente, lo que significa que cada uno puede ser obligado a pagar la totalidad de los gastos, aunque la responsabilidad sea dividida entre ellos y luego ellos tendrán que ponerse de acuerdo cómo se resarcen los valores. Como ya hemos venido viendo, pasamos a responder preguntas recurrentes que hay para este artículo. Y podríamos comenzar con la primera que dice, ¿por qué es importante este artículo? Y podríamos decir que 3 aspectos pueden ser considerados para la importancia de este artículo. En este caso, podría ser la equidad, la prevención de daños y el mantenimiento del condominio. Dentro de la equidad, podríamos decir que garantiza que aquellos que causan daños asuman las consecuencias económicas de sus actos, evitando que los demás copropietarios tengan que cargar con gastos que no les corresponden. Dentro de la prevención de daños, se puede decir que al establecer una clara responsabilidad, se incentiva a los copropietarios y usuarios a cuidar los bienes comunes y evitar acciones que puedan causar daños. Y en el mantenimiento del conjunto, podríamos decir que permite mantener el condominio en un buen estado, evitando que se deteriore por la falta de responsabilidad de algunos de sus habitantes. Podríamos decir algunos ejemplos de esta aplicación. Una podría ser que un copropietario que accidentalmente rompe una ventana jugando con la pelota en algún juego con alguno de sus hijos y rompe una ventana, pues esta ventana, el vidrio roto, deberá ser costeado hasta su reemplazo del padre del niño que causó el problema. Otro ejemplo podríamos decir que un grupo de jóvenes que realizan una fiesta en alguna área verde como el jardín y causan algún daño, pues deberán asumir estos gastos de reparación para resarcir cualquier daño que se haya hecho contra el conjunto o condominio. Otro ejemplo podríamos decir también si un perrito daña el ascensor, su dueño será el netamente responsable de los gastos de reparación tal cual o cualquiera que haya sido realizado. En resumen, podríamos decir que este artículo busca establecer un principio básico de justicia y responsabilidad en los condominios. Quien daña, paga, podría ser una de las frases más exactas que nos podrían dar sobre este artículo. De esta manera se protege el patrimonio común y se garantiza que todos los copropietarios puedan disfrutar de un espacio de convivencia agradable y seguro, podríamos terminar acotando. Otra pregunta que podríamos pasar a responder es, ¿cómo se determina quién es el responsable de un daño en una área común? Podríamos comenzar diciendo que la determinación del responsable de un daño en una área comunal puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso y de lo que establezca el reglamento interno del condominio. Sin embargo, generalmente se consideran los siguientes factores. El primero, testigos. El testimonio de vecinos o personas que hayan presenciado el hecho puede ser crucial para identificar al responsable. Dentro de esto sí tendríamos que decir que es bajo el debido proceso. Todo propietario, todo usuario, todo visitante, pues tiene el debido proceso para realizar y justificar tal vez cualquier daño que se produjo. Otro aspecto que podría ser la evidencia física. Huellas, objetos personales o cualquier otro tipo de evidencia física puede ayudar a determinar al causante del daño. En este caso, si no hubo ningún testigo, no se evidenció, se podría entrar a hacer este tipo de investigación. Otro podría ser las cámaras de seguridad. Si el condominio o conjunto cuenta con cámaras de seguridad, las grabaciones pueden servir como prueba para identificar al responsable y que será al que se le debe imputar el pago por resarcimiento del daño ocasionado. Y como ya hemos dicho, el reglamento interno.
pues el reglamento interno del condominio puede establecer normas específicas sobre la responsabilidad por daños, como por ejemplo la responsabilidad solidaria de todos los copropietarios en caso de no poder identificar al causante. Podríamos hablar también sobre un peritazgo. En este caso, un profesional podría realizar un peritazgo sobre la causa por la que se sucedió. Puede ser que algún daño haya sido pues por alguna sobrecarga, en este caso un cortocircuito de alguno de los equipos de alguna de las instalaciones pudo haber provocado tal o cual daño al área común. En este caso, pues el conjunto tendría que entrar a arreglar cualquiera uno de estos tipos de daños. En este caso, un profesional, en este caso un ingeniero, un arquitecto o una persona experta en algún tipo de trabajos, pues puede dar un peritazgo para dar cuál y cómo puede haber sido el daño, tal vez incluso costos, y incluso nos puede dar arreglando ese daño. Otro punto que podríamos también hablar dentro de esto es la presunción de responsabilidad. En algunos casos, la ley o el reglamento interno puede establecer una presunción de responsabilidad sobre un determinado grupo de personas, por ejemplo, los residentes de un piso en particular, los cuales en alguna fiesta, en algún evento, causaron algún daño. Podría ser una presunción de responsabilidad. Pasemos a responder otra pregunta, que es: ¿qué pasa si el responsable del daño no puede o no quiere pagar los gastos de reparación? Para este punto podríamos decir que si el responsable del daño no puede pagar o no quiere pagar los gastos de reparación, las opciones pueden ser variadas dependiendo de la legislación local y del reglamento interno que se tenga en el conjunto. Algunas de las posibles acciones que se pueden tomar incluyen la responsabilidad solidaria de los copropietarios. Si el reglamento interno lo establece, los copropietarios podrían ser responsables de forma solidaria por el pago de los daños, aunque el monto final se repartiría entre todos los de acuerdo a las alícuotas. Acciones legales podría ser otro, pues se podrían iniciar acciones legales en contra del responsable para exigirle el pago de los daños causados. Otro podría ser el fondo de reserva. Si el condominio cuenta con un fondo de reserva, parte de este podría utilizarse para cubrir los gastos de reparación. El seguro del condominio, podríamos decir que algunos condominios cuentan con un seguro que cubre daños a bienes comunes. Sin embargo, es importante revisar las condiciones de la póliza para determinar si el daño en cuestión está cubierto o no. Y por último, podríamos decir la subasta de bienes. En este caso, y refiriéndonos a un caso extremo, se podría llegar a la subasta de bienes del deudor para cubrir los gastos de reparación. Podríamos terminar con esta pregunta. Pasemos a otra pregunta, que es: ¿existen seguros que cubren este tipo de daño? Si existen seguros que pueden cubrir daños o a bienes comunes en un condominio, estos seguros suelen ser contratados por la administración del condominio y pueden incluir coberturas como incendios, que son los daños causados por fuego o explosión; robo, que es la pérdida de bienes por robo o hurto; vandalismo, que son daños causados intencionalmente por terceros; y eventos naturales, que son daños causados por fenómenos naturales como terremotos, maremotos, inundaciones o huracanes. También pueden ser dentro de estos eventos naturales. Sin embargo, es importante destacar que no todos los seguros cubren todos los tipos de daños y que las condiciones de cada póliza pueden ser variadas. Por lo tanto, es fundamental revisar definitivamente las coberturas contratadas por el condominio para ver hasta qué punto nos pueden cubrir tal o cual daño. En resumen, podríamos decir que la responsabilidad por daños en áreas comunes es un tema importante en la vida de un condominio o un conjunto. Es fundamental contar con un reglamento interno claro y preciso, así como con un seguro adecuado
para evitar conflictos y garantizar la reparación de los daños en caso de que se ocurra. También podríamos decir como conclusión sobre la prevención de daño. En este caso, la mejor manera de evitar conflictos por daños en áreas comunes es prevenirlos. Se puede implementar medidas como campañas de concienciación, mantenimientos preventivos y la instalación de sistemas de seguridad dentro de este punto. Otro podría ser la comunicación efectiva. Una comunicación clara y transparente entre los copropietarios y la administración es fundamental para resolver de manera rápida y eficiente cualquier conflicto relacionado con daños en áreas comunes. Podríamos también acotarlo. En conclusión, la responsabilidad por daños en áreas comunes es un tema complejo que requiere un análisis caso por caso. Es fundamental contar con un reglamento interno claro, un seguro adecuado y una buena comunicación entre los copropietarios para garantizar la convivencia y el mantenimiento del condominio. Podríamos terminar acotando. Como ustedes ven, es un tema bastante complejo. Una vez que se causa un daño, alguna avería, alguna rotura, pues aquí entra en problemas, entra en discusiones. En este caso, la administración tiene que cumplir con su parte fundamental, que es el mantenimiento del conjunto de todas sus áreas. Por lo tanto, tiene que entrar a cobrar y, en este caso, resarcir tal o cual área que haya sido dañada, sea esta interna o externa al conjunto. Hasta aquí el análisis del artículo número 30. Pasemos al número 31 para continuar con nuestra charla. Vamos allá con el video que hemos preparado. Vivir en un condominio es genial. Compartes áreas comunes con tus vecinos. Estas áreas necesitan mantenimiento. Ahí es donde entra el Fondo Común de Reserva. Imagínalo como una cuenta de ahorros para tu edificio. Este fondo es importante en Ecuador. Protege tu inversión en el condominio. Este fondo no se trata solo de la apariencia. Se trata de seguridad y de mantener el valor de tu propiedad. Las reparaciones inesperadas suceden. Este fondo te ayuda a evitar grandes gastos sorpresa. Está ahí para protegerte a ti y a tus vecinos. Entonces, ¿qué cubre realmente este fondo? Muchas cosas. Piensa en las áreas comunes de tu edificio. El techo, el ascensor, la piscina, todos necesitan mantenimiento. El fondo cubre estas reparaciones. También cubre mejoras. Quizás necesitas un nuevo sistema de seguridad, o tal vez el jardín necesita una renovación. El Fondo Común de Reserva también puede ayudar a pagar eso. Ahora bien, ¿cómo ingresa el dinero a este fondo? Es simple. Tú y tus vecinos contribuyen. Pagarás una tarifa mensual como parte de las cuotas de tu condominio. El monto lo decide la asamblea de propietarios. Depende de las necesidades de tu edificio y los gastos esperados. Esta contribución regular asegura que el fondo esté siempre listo. Estás ahorrando un poco cada mes para proteger tu inversión. ¿Quién decide cómo gastar el dinero? Ahí es donde entra la asamblea de propietarios. Ellos administran el fondo y toman decisiones sobre los gastos. Deben ser transparentes sobre el fondo. Tienes derecho a ver las finanzas y comprender cómo se está utilizando tu dinero. ¿Qué pasa si no hay suficiente dinero en el fondo? La asamblea de propietarios generalmente pediría a los propietarios una cuota extraordinaria. Este es un pago adicional para cubrir el déficit. Recuerda, este fondo es crucial. Protege tu hogar y tu inversión. Como ustedes ven, vamos a ver en este artículo número 31 un aspecto, en este caso, bastante tomado a la ligera. Es el Fondo de Reserva. La ley, el reglamento lo determina que se debe realizar. Es más, el Reglamento General de la Propiedad Horizontal del Ecuador determina que el valor mínimo podría ser el 5% de todos los gastos, de todos los dineros que ingresan a la copropiedad. Pero muchas veces no lo es tomado en cuenta. Tiene su importancia, tiene su parte legal,
Vamos a analizarlo en este artículo que nos conlleva esta tabla. Pasemos a la parte textual a ver qué nos dice. Artículo número 31. Del Fondo Común de Reserva, se establece la obligación de crear un fondo común de reserva para reparaciones de los bienes de dominio común, para gastos comunes urgentes o imprevistos por fuerza mayor como accidentes y terremotos, y para gastos programados que deban realizarse a futuro de acuerdo a la vida útil de materiales y elementos, como la pintura o recubrimiento exterior del inmueble y reparaciones de cubiertas y techos. Este fondo se formará por un porcentaje de recargo no menor al 5% sobre los gastos comunes y se incrementará con el producto de multas, intereses y con aportes voluntarios. Hasta aquí el artículo número 31. Una vez que hemos leído este artículo, vamos a entrar a su debido análisis. Pasemos a las diapositivas que hemos preparado. Comenzaremos el análisis de este artículo número 31, que habla sobre el Fondo Común de Reserva. Dentro de este artículo, en su parte textual, pues nos establece que el Fondo de Reserva está destinado para las reparaciones de los bienes de dominio común, para gastos comunes urgentes o imprevistos por fuerzas mayor o como accidentes o terremotos, para gastos programados que deban realizarse a futuro de acuerdo a la vida útil de los materiales y elementos, como la pintura o recubrimiento exterior. Este fondo también se forma con un porcentaje de recargo no menor al 5% según lo establece el reglamento sobre los gastos comunes y se incrementa con el producto de multas, intereses y con aportes voluntarios, o más llamado donaciones. Pasemos a ver exactamente para qué sirve. El Fondo Común de Reserva es un mecanismo financiero establecido en el Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador, diseñado para garantizar la conservación y mantenimiento de los bienes comunes de un condominio o un conjunto bajo este régimen. Este fondo actúa como un colchón económico que permite hacer frente a gastos imprevistos o planificados que surjan en el edificio. Podríamos comenzar acotando. El fondo se utiliza para cubrir una amplia gama de gastos, entre los que destacaremos, en primer lugar, la reparación de los bienes comunes. La reparación de los bienes comunes incluyen desde pequeñas reparaciones hasta grandes reformas en áreas como la fachada, el techo, las instalaciones eléctricas o sanitarias, entre otras. Otra podrían ser los gastos urgentes e imprevistos, pues se refiere a aquellos gastos que surgen de manera inesperada, como por ejemplo una inundación, un incendio o un daño estructural a nuestro edificio causado por un terremoto, podría ser una de las causas. Y otro nos habla sobre gastos programados. Son aquellos gastos que se pueden prever con antelación, como la pintura de la fachada, la sustitución de equipos comunes o la reparación de cubiertas que se programen a realizarse en tiempos futuros. Ya podríamos ir comenzando a hacer un ahorro de dineros y en esa parte estaríamos hablando del Fondo Común de Reserva. Pero ¿cómo se forma este fondo? El Fondo Común de Reserva se alimenta de varias fuentes, entre las que podríamos citar: aporte obligatorio. Todos los copropietarios deben contribuir al fondo con un porcentaje mínimo del 5% de los gastos comunes mensuales. Esto lo dice nuestro reglamento general y muchas veces también los reglamentos internos. El 5% es un valor mínimo que se debe recoger. Podría ser a más. Algunos estudiosos de propiedad horizontal dicen que el rango debería ser entre el 5 y el 10%. Mientras más ahorro tenga un conjunto, es más fácil afrontar cualquier tipo de gasto que sea emergente o pues para algún tipo de los gastos imprevistos. En este caso, si más se tiene ahorrado, pues más baja será la cuota extraordinaria, o tal vez no se debe realizar la petición de una cuota extraordinaria, como hemos visto en el artículo
número 29 de esta charla. Otro sería las multas. Las multas impuestas a los copropietarios que incumplen las normas del condominio o del conjunto también pueden ser destinadas al Fondo Común de Reserva. Esto lo determinará la Asamblea y deberá estar debidamente redactado en el reglamento interno de nuestro inmueble. Otro podría ser los intereses, pues los intereses generados por los fondos depositados en una cuenta bancaria también se suman a este fondo. Y por último podríamos decir aportes voluntarios o más conocidos como donaciones. Los copropietarios pueden realizar aportes voluntarios al fondo si así lo desean, y esto queda al también resolverse en Asamblea General de Propietarios. Una vez que hemos resuelto esta pregunta, pasemos a ver otra que es sobre el por qué es importante el Fondo Común de Reserva. Podríamos comenzar diciendo que es importante para el mantenimiento del condominio. Garantiza que el condominio se mantenga en un buen estado y que los bienes comunes tengan una vida útil más larga. Otro podría ser la prevención de gastos mayores. Al contar con un fondo, se pueden realizar reparaciones menores de manera oportuna, evitando de que se conviertan en problemas mayores y más costosos en el futuro. Y también podríamos hablar sobre la seguridad jurídica. Proporciona una garantía a los copropietarios de que el condominio está preparado para enfrentar cualquier eventualidad, sea la que sea. Otra pregunta que podríamos pasar a ver es ¿quién decide cómo se utilizan los fondos de este Fondo Común de Reserva? Podríamos decir que la administración del Fondo Común de Reserva está a cargo de la administración del condominio, si es que vale la redundancia, la cual debe rendir cuentas a la Asamblea de Copropietarios sobre el uso de los fondos. Es importante que exista un control riguroso sobre los ingresos y gastos del fondo para garantizar su transparencia y buen uso. En resumen, podríamos decir que el Fondo Común de Reserva es una herramienta fundamental para garantizar la sostenibilidad de un condominio. Al contar con ese fondo, los copropietarios pueden tener la tranquilidad de que su inversión está debidamente protegida y que el condominio o conjunto se mantendrá en óptimas condiciones a largo plazo, podríamos concluir. Resumiendo hasta aquí. La decisión final sobre cómo se utilizan los fondos de reserva recae precisamente en la Asamblea de Copropietarios. Esta asamblea, compuesta por todos los propietarios del edificio, es el órgano máximo de gobierno del condominio o del conjunto y tiene la autoridad para aprobar o rechazar cualquier gasto que se quiera realizar con estos fondos de reserva. Generalmente el proceso sigue algunos pasos. Entre ellos podemos decir la propuesta. La administración del condominio o un grupo de copropietarios presentan una propuesta detallada a la asamblea, explicando la necesidad del gasto, su costo y cómo se utilizarán los fondos podría ser dentro de la propuesta. Se pasaría a la discusión. Los copropietarios reunidos en Asamblea General discutirían la propuesta y pueden hacer preguntas o solicitar información adicional sobre esta propuesta. Y por último, se pasaría a una votación. Se realizaría una votación para aprobar o rechazar la propuesta. La mayoría simple suele ser suficiente para aprobar un gasto, aunque el reglamento interno del condominio puede establecer requisitos de mayoría más altos para ciertas decisiones. Podríamos pasar a ver otra pregunta recurrente en este artículo, que sería, ¿qué pasa si el Fondo Común de Reserva no es suficiente para cubrir un gasto extraordinario? Pues diríamos que si el Fondo Común de Reserva no es suficiente para cubrir un gasto extraordinario, se puede tomar varias medidas. Entre ellas podríamos dar el aumento del aporte mensual. La Asamblea de Copropietarios reunidos pueden decidir aumentar el porcentaje obligatorio de contribución
al fondo de reserva para todos los copropietarios y elevar a votación. Si sale aprobado, pues este sería un método también para cubrir. Otra de las formas para cubrir un gasto extraordinario sería un préstamo, pues se puede solicitar un préstamo a cualquier entidad financiera para cubrir la diferencia. Podría ser una alternativa. Contribuciones extraordinarias, pues se pueden solicitar contribuciones extraordinarias a los copropietarios para cubrir este tipo de gastos. Y por último, podríamos decir reducción del alcance del proyecto. Pues se puede reducir el alcance del proyecto o buscar alternativas más económicas para que la propuesta alcance a los medios económicos con que cuenta el conjunto o inmueble. Diremos que la decisión sobre qué medida tomar dependerá de la urgencia del gasto, del monto faltante y de la disposición de los copropietarios. Podríamos terminar aclarando sobre esta pregunta. Otra podría ser cómo se puede aumentar el Fondo Común de Reserva. Además de los ya referidos anteriormente, se podría aumentar el porcentaje obligatorio de contribución. Existen otras formas de incrementar el Fondo Común de Reserva, entre las que podríamos decir intereses generados. Los intereses generados por los fondos depositados en una cuenta bancaria se deberían sumar a este fondo. Multas. Las multas impuestas a los copropietarios por incumplimiento de las normas del condominio también deberían ser destinadas al fondo, como ya se indicó. Aportes voluntarios, habíamos dicho también que los copropietarios pueden realizar aportes voluntarios al fondo si así lo desean. Y podríamos hablar sobre la venta de bienes comunes. En algunos casos, la venta de algún bien común que ya no sea necesario también puede generar ingresos adicionales a este Fondo Común de Reserva. Es importante recordar que el Fondo Común de Reserva es un instrumento fundamental para la buena gestión de un condominio. Su administración debe ser transparente y eficiente. Las decisiones sobre uso deben tomarse de manera democrática con la participación de todos los copropietarios reunidos en Asamblea General de Copropietarios. Podríamos terminar acotando y resumiendo todo lo que es para este artículo que habla sobre el Fondo de Reserva Común. Una vez que hemos analizado este artículo número 31, que habla de un aspecto muy importante que es el Fondo Común de Reserva. Muchas veces y en varios, no digamos que un buen porcentaje de condominios o conjuntos declarados en propiedad horizontal, pues lo toman muy a la ligera. No se los hace, no se los toma y más bien se utiliza el 100%. También es debido a varias, en este caso digamos, actividades o pues que no hay dinero en arcas del condominio. Por lo tanto, se utiliza todos los fondos y muchas veces se pide hasta fondos extras bajo cuota de extraordinaria, como hemos visto en el artículo número 29 que hemos también tratado en este martes legal. Hasta aquí, y por el tiempo que veo que ya estamos con 1 hora y un poco más, pues quedemos, y incluso porque terminamos un capítulo importante, para la próxima semana comenzar con un nuevo capítulo y continuar con los artículos, en este caso el número 32. Sin más, primeramente, antes de despedirme, tendría que agradecer a los nuevos suscriptores que se han dignado acompañar y que están presentes en estas charlas. Muchas gracias. El pedido para ustedes que recién se suscriben y para todos los que nos están viendo en forma diferida, pues que compartan estos videos. La forma de compartir es en la parte de abajo, dice el tema compartir, nada más. O copiar el link que está en la parte superior y pasarlos por las redes, digamos WhatsApp, digamos TikTok, digamos todo lo que son Instagram y demás que existen. Es más,
también nosotros estamos dando no charlas, sino consejos breves en todas estas redes sociales. También les invitamos a que nos den un like, un corazoncito, una manito arriba, todo lo que estas redes nos dan. Más es para difuminar, para conseguir que más personas, más vecinos nos vean y tengan a bien para capacitarse. Como hemos dicho, pues los vecinos, no se diga los del Consejo de Administración, la directiva y, ¿por qué no?, nombrarle también al administrador, aunque se supone que el administrador debe tener total conocimiento de lo que hablamos, pues ya que es un ente profesional que está cumpliendo un trabajo del cual es remunerado y pues tiene que cumplir a cabalidad sus funciones encomendadas. No es más, hasta aquí terminemos con nuestra charla de este día. Les invito para la próxima semana, asimismo en martes a las 5 de la tarde, en nuestro llamado Martes Legal. Sean invitados para esas charlas. Nada más por hoy. Muchas gracias por estar presente. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.